en otro campo de la vida colombiana, que es el campo de la economía. Es la voz de María Claudia Lacutir. La ex ministra María Claudia Lacutir tiene una doble condición que es muy importante a la hora de hacer pronunciamientos públicos en materia económica. Ella preside la Cámara de Comercio Colombo-Americana, pero además es la presidenta de un gran gremio de gremios que se llama Aliadas, donde hay muchos gremios muy significativos para el país. Me da gusto saludarla a esta hora, 6:49. Doctora María Claudia, gusto saludarla. Un gusto, Juan. Feliz Navidad y todo lo mejor para el 2026, aprovechando estas fiestas. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo para usted. Creo que usted quedó en nuestro club, el club de los que no vamos a poder descansar en Navidad porque parece que le van a sacar un decreto que la puso a camellar en estos días. Preocupante, Así es, ¿no? Juan. Muy preocupante, además porque es un decreto que no cumple con la constitucionalidad establecida dentro de nuestra Constitución y además establece medidas que son técnicas, que no van por un lado de emergencia económica. Es un golpe definitivamente al bolsillo de los colombianos y a la confianza en el país. Doctora María Claudia, lo que dicen los expertos de la Academia Constitucional es que si el Congreso no vota a favor unos impuestos, eso no puede desembocar en una emergencia en la que por decreto revivan lo que por ley negó el Congreso. ¿Qué le han dicho a usted los constitucionalistas de AmCham y de Aliadas? Lo mismo, Juan. Creo que esto, emergencia económica, no cumple con los requerimientos y de hecho nosotros hemos sacado 7 razones por las cuales no aplicaría el decreto de emergencia económica y hicimos un llamado a la Corte Constitucional dentro de las posibilidades y respetuosamente solicitándole en su discreción y conforme a su reglamento que se pueda considerar una sesión especial extraordinaria en caso que este decreto pues se vuelva vigente, se vuelva formalmente establecido, porque definitivamente no cumple con los requerimientos y no solamente los constitucionalistas, sino también en el ámbito general económico también se ve que no es un decreto que podría cumplir con la Constitución. Doctora María Claudia, ayúdeme con un repaso de las 7 razones enunciadas para nuestros oyentes. El primero, Juan, es que se habla de un tema para poder sacar una emergencia económica que tiene que ser sobreviniente y excepcional. Y aquí tenemos unas acciones de acuerdo a los temas fiscales que son estructurales y que han sido previsibles, lo que no puede determinarse como sobreviniente o excepcional. O sea, no es algo fuera, algo que haya sucedido de una catástrofe. De hecho, se venía hablando del tema y que se podía hacer acciones para corregirlo. Y en ese tema, pues obviamente no se puede asignar poderes extraordinarios. El segundo es que perder una ley de financiamiento no es un choque extraordinario, es la democracia deliberativa y el Congreso pues tiene todo el derecho de decir no. Tercero, se habla de ley o abismo y eso es un falso dilema, porque al final la Constitución exige un juicio técnico y jurídico, no decisiones por presión. Cuarto, se habla de que la emergencia es subsidiaria y solo se puede hacer este hecho subsidiario si lo ordinario es insuficiente y pues todavía hay acciones que permitirían generar coherencia, responsabilidad y un proceso de reordenamiento de gasto, ajustar presupuesto, lo que no acreditaría una excepcionalidad. El quinto, también hablamos de que dentro de las acciones que tiene el gobierno hay capacidad de mejorar la administración tributaria, lo que aplica, lo que requiere, lo que no requiere un estado de excepción. Lo que requiere, como mencionaba anteriormente, es coherencia y responsabilidad por parte del gobierno nacional en el uso de los recursos de todos los colombianos. El sexto es que la Corte Constitucional ya ha reiterado que los estados de excepción son reglados, excepcionales y limitados. Y en este caso, como estamos diciendo anteriormente, no existe ninguna de las anteriores variables. Y por último, uno se pregunta, y la pregunta de fondo que hacemos al gobierno nacional es dónde y cuál es ese hecho sobreviniente y si es real. ¿Cuáles son las herramientas que han agotado para poder cumplir con las necesidades de tener una coherencia fiscal? Hoy, bajo los estándares que estamos viendo, pues la respuesta honesta es que no existe ninguna de las anteriores.
Exministra, hoy es un día bien complicado para la economía colombiana, no solamente por la expectativa de la emergencia económica, sino por el impacto que va a tener en el mercado secundario la colocación de bonos al 13%, 6.000 millones de dólares, unos 24 billones de pesos colombianos, es decir, 2 reformas tributarias, y a eso se le suma que también puede salir el decretazo del salario mínimo, ya no se pusieron de acuerdo, o sea que son 3 sucesos. ¿Usted cómo evalúa el tema y cuál va a ser el impacto real de estas 3 situaciones frente a la percepción del sector productivo? ¿Qué pueden esperar los empresarios con esta situación? Emergencia, bonos y salario mínimo que seguramente se configure esta semana. Sin lugar a duda, Fernando, un gusto saludarlo. El crédito que se está haciendo y los bonos que se están emitiendo genera mucha preocupación, sobre todo a las tasas que se están haciendo, y a eso, como usted bien menciona, la emergencia económica, si sale el decreto y el hecho de que no se llegó a un consenso en el salario mínimo. Esto genera mucha preocupación porque al final, si no hay un proceso que le dé viabilidad al sector empresarial, al sector productivo, pues efectivamente las presiones hacia la generación de empleo van a ser mucho más fuertes. Si hay menos actividad económica, hay menos empleo, hay más incertidumbre, y justo cuando el país lo que necesita son reglas estables y crecimiento, estamos viendo lo contrario. Y en ese sentido, en un año de elecciones, como va a ser el año entrante, pues también las preocupaciones se aumentan, porque se frena mucho de los temas de inversión por lo que ha sucedido en muchas elecciones, que es el tema de prever para esperar mientras se determina quién va a ser el nuevo presidente. Es preocupante, y la irresponsabilidad dentro de este momento de las acciones que está haciendo el gobierno nacional en los temas económicos va a afectar de forma contundente a todos los colombianos. No es a unos pocos, no es a las empresas, es a todos, porque aquí hay un círculo virtuoso que se debe de generar, y lo que se está haciendo es frenando lo que produce y lo que genera ingreso para el país, como también ingreso para los colombianos. 6 de la mañana, 55 minutos. Pues estaremos muy atentos, doctora María Claudia. A nosotros nos da mucho gusto conversar con usted. Creo que vamos a tener que conversar mañana, pasado mañana, la semana entrante, porque esto se viene cargado de noticias, y le agradecemos mucho que siempre esté atenta a la FM. Muchas gracias, Juan. Siempre oyendo la FM y muy agradecida con cada uno de ustedes. Que tenga buen día, doctora María Claudia. Seguiremos analizando lo que va pasando en estos días, como dice Fernando Quijano, llenos de noticias económicas. 6:56. A veces, un sueño empieza con solo una nota. Voy a ser pianista, yo lo sé. Y alguien que te recuerda confiar. Escucha a tu corazón y cree en ti. Y cuando eso pasa, La actitud lo cambia todo. BBVA presenta Aprendemos Juntos Kids, una serie animada creada para niños. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Canal RCN, RCN Radio, Deportes RCN y la Cámara de Comercio Italiana para Colombia presentan el Gran Fondo Giro de Italia. Vive el ciclismo como si estuvieras en el Giro de Italia. Cierres